El señor Reddit dice: mi esposa fue manipulada por sus colegas, llevándonos a la miseria. Actualmente estoy atrapado en una discusión muy complicada con la persona con la que pronto dejaré de estar casado. No me siento cómodo hablando de esto con amigos o familiares porque busco opiniones y consejos sin prejuicios. Por eso recurro a ustedes, la comunidad de Reddit, en busca de orientación. La situación es bastante difícil para mí en este momento y espero encontrar algo de comprensión y quizás algunas palabras de aliento. Sus opiniones frescas y su apoyo significarían mucho para mí mientras intento navegar por esta tormentosa etapa de mi vida. Hace aproximadamente 2 semanas, me tomaron completamente por sorpresa cuando mi esposa me entregó los papeles del divorcio y presentó una orden de restricción en mi contra, alegando que tenía pruebas de que le había sido infiel. La razón por la que pongo pruebas entre comillas se aclarará en breve. Para darles un poco de contexto, mi esposa, 30, y yo, 33, nos casamos hace 5 años después de haber estado juntos durante 3. Ella quería casarse antes de los 30 para empezar una familia, un plan al que accedí de mala gana. No porque no la amara, sino porque siempre tuve reservas sobre el matrimonio. Mi reticencia surgía de haber presenciado el divorcio de mis propios padres y temía seguir sus pasos. A pesar de mis reservas sobre el matrimonio, la idea de perderla era insoportable para mí. Así que acepté su plan para el futuro y nos casamos. Ella tenía la idea de que deberíamos empezar una familia antes de que cumpliera 35, ya que pensaba que después de esa edad sería demasiado difícil quedar embarazada. Esto me parecía un punto válido, pero hace unos meses sentí que era necesario tener una conversación sincera sobre el tema de los hijos. Le expliqué que no creía que fuera el momento adecuado para ser padres, especialmente porque a ambos nos iba muy bien en nuestras vidas. Le confesé que aún no estaba listo para asumir el papel de padre. Para mi sorpresa, ella estaba en la misma sintonía que yo. Mencionó que, si en el futuro cambiábamos de opinión, podríamos considerar la adopción o la subrogación. Pero por ahora, prefería vivir su vida con libertad sin la responsabilidad inmediata de criar hijos. Así que, al final, estábamos completamente de acuerdo en seguir sin hijos por el momento. Creo que su cambio de opinión coincidió con el inicio de su nuevo trabajo en una revista digital dirigida a mujeres. En ese lugar, trabajaba con muchas mujeres jóvenes y solteras, y las pocas colegas mayores que tenía o estaban divorciadas con hijos adultos o, como nosotros, estaban casadas pero sin hijos. Por lo que vi, los niños no eran un tema común entre sus compañeras de trabajo. Al principio no le di mucha importancia, pero mirando hacia atrás, estoy bastante seguro de que su entorno laboral influyó en su cambio de actitud. El ambiente en su revista parecía estar bastante sesgado, por decirlo de alguna manera. No solo promovían el empoderamiento femenino, algo que apoyo completamente, sino que también parecía haber un trasfondo de desprecio hacia los hombres. Al principio, esto no me preocupaba demasiado. Siempre me he considerado un aliado del feminismo, creyendo en la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, y confiaba en que las opiniones de mi esposa no se verían influenciadas de manera negativa, especialmente hacia mí. Sin embargo, al empezar a leer algunos de los artículos publicados en su revista, me sorprendí bastante. Apoyar el empoderamiento femenino es algo que defiendo con firmeza, pero el contenido de su revista cruzaba la línea hacia la misandria. Esto me sorprendió y decepcionó porque iba en contra del discurso inclusivo y respetuoso en el que siempre he creído. Tenía la esperanza de que estos sentimientos no se filtraran en nuestra relación, dado que mi enfoque hacia el feminismo siempre ha sido respetuoso e igualitario. Lamentablemente, mi optimismo resultó estar equivocado, y la influencia de su entorno de trabajo fue más fuerte de lo que había anticipado. Noté que la revista en la que trabajaba mi esposa a veces criticaba a las mujeres que elegían caminos tradicionales, como casarse o ser amas de casa, lo cual me parecía extraño. Aunque no soy un experto en estudios de género, el contenido con el que estaba involucrada no me parecía correcto y tuvimos muchas conversaciones sobre el tema. Cada vez que hablábamos, ella me aseguraba que sus creencias personales no coincidían con las posturas extremas que algunos de sus artículos parecían sugerir, lo que me tranquilizaba por un tiempo. Sin embargo, últimamente ha estado alejándose de mí, diciendo que estaba agotada cada vez que sugería pasar tiempo juntos. Pero, al mismo tiempo, se quedaba despierta hasta tarde chateando o enviando mensajes con sus amigas del trabajo. Parecía estar distanciándose de mí y, a pesar de mis intentos por reavivar nuestra conexión con citas y momentos juntos, ella sentía que yo estaba exagerando y que necesitaba espacio.
Siguiendo sus señales, decidí darle el espacio que pedía y me concentré en mi propio trabajo, con la esperanza de que la distancia ayudara. Sin embargo, esta estrategia no tuvo el efecto que esperaba. En cambio, llevó a un giro impactante de los acontecimientos. Hace una semana, recibí los papeles del divorcio junto con una orden de restricción presentada por ella, lo que cortó cualquier forma directa de comunicación para entender que había salido mal. Mi esposa, o mejor dicho, mi futura exesposa, me explicó a través de una carta enviada por su abogado que la razón de todo era una supuesta infidelidad de mi parte. Junto con la carta, venía una foto mía abrazando a una excompañera de trabajo que había dejado su empleo para mudarse a Colorado. Esta imagen y la historia que la acompañaba eran la base de su acusación de infidelidad y de su afirmación de que se sentía insegura a mi lado. Dijo que le había hecho amenazas en caso de que me dejara. Para ese momento, ella ya había dejado nuestra casa, expresando su deseo de que mantuviera la distancia. Ahora entenderán por qué mencioné la palabra pruebas entre comillas anteriormente. Las acusaciones que presentó en su carta diferían enormemente de la realidad. Tanto su abogado como yo sabíamos que sus afirmaciones eran completamente falsas y parecían estar construidas para facilitar un acuerdo de divorcio más favorable para ella. Esta situación se reducía a un caso de su palabra contra la mía, sin ninguna prueba concreta que respaldara sus acusaciones sobre mi supuesto mal comportamiento. La supuesta evidencia de mi infidelidad era una foto que yo mismo le había enviado, tomada en una fiesta de despedida para la colega en cuestión, una reunión de la que ella estaba completamente enterada. La imagen incluso fue publicada en redes sociales por mi colega, eliminando cualquier posibilidad de que fuera algo secreto o indebido. Más que estar triste, me sentí increíblemente furioso al darme cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi esposa, aparentemente influenciada por su círculo de colegas que tenían una visión negativa de los hombres. Este intento orquestado de manipular el divorcio con falsas acusaciones no solo me sorprendió, sino que me enfureció profundamente. Después de casi 8 años juntos, la falta de una explicación honesta o de la verdad por parte de ella fue un golpe muy difícil de asimilar. Estaba convencido de que intentaría usar a su abogado para reclamar una parte significativa de nuestras finanzas, dado su carácter materialista. Pero recurrir a tácticas tan deshonestas era algo que jamás habría imaginado. Sentí la necesidad de confrontarla y desafiar las mentiras que había inventado, pero me contuve, sabiendo que cualquier intento de contacto podría complicar aún más la situación con la orden de restricción. Esa noche me sentí completamente perdido, preguntándome cuáles debían ser mis siguientes pasos. Por supuesto, ya había consultado con mi abogado sobre la notificación del divorcio y la orden de restricción, pero más allá del consejo legal, sentía que debía hacer algo más. Estaba seguro de que su solicitud de la orden carecía de fundamentos legales sólidos, pero me seguía molestando profundamente que ella hubiera llegado a ese extremo. Dado que la comunicación directa no era una opción, pasé un buen tiempo considerando mis alternativas. Finalmente, decidí contactar a mi suegro, una decisión que no fue nada fácil. Mi suegro es un hombre de carácter muy fuerte, moldeado por su experiencia militar. Su presencia es imponente y, si bien no me aterrorizaba, siempre procuré mantener cierta distancia de él. Es alguien que raramente sonríe, y ganarme su aprobación me tomó mucho tiempo, incluso después de casarme con su hija. A pesar de los años, nunca llegué a sentirme completamente cómodo a su alrededor. Sin embargo, la gravedad de la situación me obligó a acudir a él. Tenía la certeza de que no aprobaría las acciones de su hija y esperaba que interviniera de alguna manera. Respiré hondo y le expliqué todo lo que estaba sucediendo, preparándome para una reacción explosiva. Para mi sorpresa, su respuesta fue breve y tranquila. Simplemente me dijo que investigaría el asunto y colgó abruptamente, dejándome en suspenso sobre cuáles serían sus siguientes pasos. Al día siguiente, todo cambió de manera drástica. Recibí un mensaje de mi esposa diciendo que estaba dispuesta a hablar y que tenía la intención de retirar la solicitud de divorcio y la orden de restricción. No entendía a qué se debía este repentino cambio de actitud, así que decidí buscar respuestas directamente con mi suegro antes de contactar a mi esposa. Cuando lo llamé y le pregunté qué había pasado, al principio intentó evadir el tema y me dijo que no me metiera en el asunto. Pero insistí en que merecía saber la verdad. Le dije que no era justo que su hija jugara con mis emociones de esa manera sin enfrentar ninguna consecuencia. Reuniendo toda mi valentía, lo confronté con la verdad. Hubo un silencio incómodo en la llamada antes de que él finalmente soltara la bomba. Había amenazado con desheredar a su hija. Para algunos,
Esto podría no parecer una medida drástica, pero recientemente, mi suegro había acumulado una gran fortuna después de asociarse con su hermana en un negocio muy exitoso. De hecho, había planeado una cena familiar para compartir la noticia con nosotros, pero al enterarse de la deshonestidad de su hija y su comportamiento manipulador, decidió tomar medidas inmediatas. Me dijo que ya estaba en proceso de reunirse con su abogado para modificar su testamento. Me quedé impactado por la rapidez con la que tomó la decisión, pero él me explicó que siempre le había incomodado la inclinación materialista de su hija y que ya no podía seguir ignorándolo solo porque era su familia. Este no era el primer episodio en el que mi esposa intentaba aprovecharse de una situación financiera. En la secundaria, tuvo un conflicto con una amiga debido a un préstamo que nunca quiso pagar, y cuando su padre intervino para saldar la deuda con la esperanza de enseñarle sobre la responsabilidad financiera, ella lo culpó a él, diciendo que su supuesta avaricia era la razón por la que ella actuaba así. Desde entonces, su relación se había visto afectada por diferencias económicas y su intento de manipular el divorcio para quedarse con nuestros bienes en común, incluida nuestra casa, fue la gota que colmó el vaso. Durante la discusión con su padre, ella tuvo el descaro de admitir que su objetivo era quedarse con todo lo posible a través del divorcio. Me llamó un esposo inútil que ya no podía mantener y afirmó que su vida sería mejor sin mí. Honestamente, no pude evitar reírme cuando escuché que me llamaba una carga. La ironía era demasiado grande considerando que, si alguien en la relación había sido un peso muerto, definitivamente no era yo. Le agradecí a mi suegro por haberme abierto los ojos sobre la situación, aunque me molestó que hubiera tardado tanto en contarme la verdad. Con toda esta nueva información, le envié un mensaje a mi esposa expresándole mi alivio por su decisión de seguir adelante con el divorcio. Le sugerí que ahora podría disfrutar de su nueva libertad junto a sus maravillosos colegas del trabajo. Luego la bloqueé de inmediato. Todo esto iba mucho más allá de un simple divorcio. No solo intentó quedarse con mis bienes y mi dinero, sino que también trató de pintarme como un abusador para agilizar el proceso a su favor y posiblemente recibir manutención. Para aquellos que se preguntan cómo puedo estar tan seguro de sus intenciones, permítanme recordarles que después de casi una década juntos, conozco perfectamente cómo opera. Siempre fue alguien influenciable, y sus colegas no eran precisamente una buena compañía. Las señales de advertencia siempre estuvieron ahí, brillando como luces de neón, pero decidí ignorarlas. En retrospectiva, estoy increíblemente agradecido de que mi suegro haya intervenido y expuesto la verdad sobre su hija. Aunque me habría gustado que lo hiciera antes, su intervención fue clave para liberarme de una situación que solo me habría llevado a más sufrimiento. Sin embargo, esto no terminó ahí. Buscando una nueva perspectiva, me encuentro aquí contando las secuelas de haber cortado comunicación con ella. A pesar de mis esfuerzos por bloquearla en todas partes, recurrió a cuentas falsas en redes sociales y utilizó a nuestros amigos en común para intentar contactarme. Cada intento fue recibido con una resistencia firme de mi parte. Dejé en claro a todos que no quería ningún tipo de contacto con ella. Mientras preparaba todo legalmente para finalizar nuestro matrimonio con la ayuda de mi abogado, ella hizo un regreso inesperado a nuestra casa. Aún no comprendo qué la llevó a tardar tanto en aparecer, pero 2 días atrás, irrumpió en mi vida con una propuesta que rayaba en lo absurdo. Me dijo que aceptaría el divorcio, pero solo con 3 condiciones. Primero, que reconciliara su relación con su padre y me asegurara de que no cambiara su testamento. Segundo, que la dejara quedarse en nuestra casa hasta que encontrara otro lugar donde vivir. Y tercero, que básicamente actuara como si nada hubiera pasado. Su descaro era increíble, y sin dudarlo, rechacé sus demandas de inmediato. Le dejé claro que debía marcharse en ese mismo instante o, de lo contrario, tomaría acciones legales para desalojarla. En lugar de irse, decidió enfrentarse a mí con una discusión. Me llamó egoísta y me suplicó que la perdonara, argumentando que sus acciones habían sido influenciadas por sus colegas y que había cometido un pequeño error. Respondí diciéndole que, si se hubiera tratado de un error menor, quizás habría considerado el perdón, pero lo que ella hizo iba mucho más allá de una simple equivocación. Esperar que yo simplemente la recibiera de vuelta y la ayudara después de todo lo que había hecho era ridículo. Le pedí nuevamente que se fuera, pero se negó, insistiendo en que al menos debía ayudarla a reparar la relación con su padre y garantizarle estabilidad financiera. La audacia de su petición me sacó de mis casillas. En un momento de frustración, le grité que era una cazafortunas, un sentimiento que su propio padre parecía compartir al haber tomado partido por mí en vez de por ella. Incluso repetí la decisión de su padre de desheredarla,
diciéndole que su comportamiento no merecía ningún tipo de apoyo familiar. Cerré la puerta en su cara, poniendo fin a la discusión de una vez por todas. Al principio, despedirme de ella de esa manera me dio una sensación de satisfacción inmensa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de la situación. Durante un buen tiempo, ella desapareció por completo de mi radar. Pero esa tranquilidad se rompió ayer cuando su padre me llamó para contarme lo que había sucedido. Me dijo que su hija había aparecido en su casa a altas horas de la noche, completamente destrozada. Según él, nunca antes la había visto en un estado tan desesperado. Normalmente, cuando estaba molesta, su actitud era fría y calculadora. Pero esta vez, en lugar de su típico desprecio, estaba llorando desconsoladamente, diciendo que se sentía sola y que era un completo fracaso. La situación se puso tan grave que tuvieron que darle medicación para calmarla. Mi suegro estaba claramente molesto conmigo por haberle contado a su hija que él la había desheredado. Me dijo que esperaba que esos detalles quedaran entre nosotros. Su reacción me desconcertó. ¿Acaso pensaba que debía protegerla después de todo lo que había hecho? En nuestra conversación, dejé en claro que nunca habíamos acordado mantenerlo en secreto. No había razón alguna para que yo guardara silencio sobre algo que me afectaba directamente. Molesto, mi suegro intentó echarme la culpa, sugiriendo que yo era el responsable del estado emocional de su hija. Como si fuera mi culpa que ella hubiera intentado manipularme, difamarme y quedarse con todo mi dinero. Por alguna razón, ahora estoy confundido y no sé qué pensar. Tal vez una opinión externa me ayude a ver las cosas con más claridad. ¿Me equivoqué al contarle a mi esposa que su propio padre la había desenmascarado después de que intentó arruinarme con falsas acusaciones y quedarse con todo lo que tenía? Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última gran novedad, y aunque no he tenido contacto directo con mi futura exesposa, sé que ya ha recibido oficialmente los papeles del divorcio que presenté hace unos días. Después de reflexionar sobre todo lo que ha sucedido, he llegado a la firme conclusión de que no tengo ninguna culpa en la destrucción de nuestro matrimonio. Ella quería vivir la vida de una mujer soltera, así que le estoy concediendo exactamente eso. Sin embargo, después de la traición que sufrí, no permitiré que permanezca en mi vida de ninguna manera. Durante años, puse sus deseos por encima de los míos, adaptándome a lo que ella quería. Ahora me doy cuenta de lo injusto que fue eso. Parte de la culpa es mía por no haber puesto límites antes. Siempre fui alguien que prefería seguir la corriente, sin hacer muchos planes propios. Pero ahora sé que eso fue un error. Me ha tomado tiempo asimilar todo esto, pero estoy decidido a seguir adelante. Ella no vale ni un segundo más de mi tiempo o mi energía. Los últimos meses han sido increíblemente duros, con una distancia emocional cada vez mayor entre nosotros. Pero ahora que la decisión de divorciarnos está tomada, me siento liberado de la carga de una relación que se estaba desmoronando. El futuro, que antes parecía incierto, ahora está más claro que nunca, ya no hay un nosotros. También he tomado la decisión de cortar contacto con mi suegro. Tanto él como su hija solo han demostrado ser personas egoístas. Pensar en los 8 años que pasé con ella me hace sentir que fue una pérdida de tiempo monumental. Sé que mi esposa no dejará que el divorcio sea un proceso fácil. Conociéndola, sé que intentará tomar represalias de alguna manera. Estoy preparado para lo que venga. Si trata de hacer algo ilegal, estoy listo para enfrentarla en los tribunales. Si ella quiere jugar sucio, yo estaré listo, pero con pruebas reales, sin necesidad de fabricar mentiras como ella lo hizo. Actualización 2. Hola a todos, soy yo de nuevo. Lamentablemente, parece que no tengo forma de tomar acciones legales en contra de mi esposa. Lo que está haciendo es frustrante, pero no cruza la línea de lo ilegal. No me ha difamado directamente, pero las insinuaciones son claras. Junto con sus colegas, quienes parecen estar igual de resentidas con los hombres que ella, ha estado publicando artículos que atacan sutilmente mi reputación. Recientemente publicaron un artículo sobre esposos que solo muestran amor si sus esposas se ajustan a sus expectativas, etiquetando este comportamiento como tóxico. Obviamente, es una acusación sin fundamento, pero está claramente inspirada en nuestra relación. Mi abogado me dijo que, debido a que yo también compartí nuestra historia en Reddit, sería difícil reclamar el terreno moral alto en este asunto. Así que, por ahora, no tengo otra opción más que ignorarla. En cuanto al divorcio, ella ya ha respondido a mi petición. No se opone a la separación,
Pero está exigiendo una cantidad absurda en el acuerdo, incluyendo quedarse con nuestra casa. Estoy convencido de que no tiene derecho a lo que está pidiendo. Voy a luchar con todo en la corte para asegurarme de que no se salga con la suya. Actualización 3. Saludos, comunidad de Reddit. Sé que ha pasado un tiempo desde mi última actualización y agradezco su paciencia. La razón del retraso fue el complicado proceso de finalizar mi divorcio y un gran cambio en mi vida. Dejé mi trabajo para iniciar mi propio negocio. Pasar por este proceso ha sido agotador, pero también me ha traído una sensación de renovación. Separarme de alguien con quien una vez imaginé pasar toda mi vida no ha sido fácil, especialmente cuando ella recurrió a escribir artículos llenos de indirectas para provocarme. Pero a pesar de todo, he logrado salir adelante. Hace 2 semanas, el divorcio finalmente se resolvió y el resultado fue incluso mejor de lo que esperaba. No solo logré quedarme con la casa, sino que también evité pagarle pensión alguna. Presentamos un caso sólido demostrando que sus intenciones eran puramente económicas y no una verdadera necesidad. Imagino que no quedó nada contenta con la decisión del tribunal, pero ese es su problema. En cuanto a mí, estoy emocionado de empezar una nueva etapa libre de su negatividad. La idea de un futuro en el que ella ya no tenga ningún papel en mi vida es un verdadero alivio. Brindo por seguir adelante, por la libertad y por vivir una vida mejor sin su sombra encima. Han pasado casi 12 meses desde que interactué por última vez con esta comunidad, pero he notado que muchos de ustedes siguen dejando palabras de apoyo en mis publicaciones. Es difícil expresar lo mucho que eso ha significado para mí. Sus mensajes y buenos deseos me han servido de impulso en los momentos más oscuros. De verdad, gracias a todos por haber estado aquí para mí. Ahora que cierro este capítulo turbulento, me enfoco en un futuro lleno de posibilidades. Este es el fin de una etapa y el inicio de algo nuevo. Estoy feliz y listo para lo que venga. Gracias por ser parte de este viaje. Es hora de vivir mi mejor vida, sin las sombras del pasado. Muchas gracias por llegar hasta aquí, mis reditos. Déjenme el pulgar hasta arriba para ver todos los que lo hicieron. Después de todo lo que vivió, las traiciones que enfrentó y la libertad que finalmente consiguió, ¿crees que alguna vez debería considerar volver a confiar en su exesposa si ella realmente demostrara haber cambiado? Los leo a todos en los comentarios, estaré leyendo sus respuestas de todos y respondiéndonoslas sus comentarios.